Por la invitación a este importante seminario sobre seguridad internacional. He seguido atento durante las dos fechas del seminario las diferentes presentaciones y felicito a los ponentes. Obviamente quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por haberme convocado inmerecidamente, debo decirlo, a brindar palabras de cierre en esta actividad. Y obviamente quiero hacer mención a la Secretaría aquí presente. Muchísimas gracias por la excelente organización y al embajador Oscar Maurtua de Romaña, su presidente, por la convocatoria. No puedo dejar de mencionar a la embajadora María Cecilia Rojas, al magíster Silvio Mesarina, al doctor Schiappiapiedra y al magíster Samuel Ashayay, que acaba de antecederme en la palabra, por sus excelentes presentaciones, y tampoco debo dejar de lado de agradecer el apoyo brindado por la Universidad Católica San Pablo, particularmente en la persona de mi colega Daniel Ugarte Mostajo, quien ha coauspiciado este importante evento, ¿no? Estas actividades que se han llevado a cabo entre el 7 y el 14 de marzo, eh, eh, que es este seminario especializado en seguridad, han trasladado ponencias muy importantes sobre los fundamentos de la diplomacia multilateral, sobre la seguridad interna, internacional, a la luz de la Carta de las Naciones Unidas, las nuevas amenazas de la seguridad internacional y la excelente presentación de quien me antecedió en la palabra sobre los conflictos armados internacionales. Ha sido una agenda sumamente completa y ha estado a cargo de verdaderos especialistas en la materia, cosa que yo no soy. Yo no soy un especialista en derecho internacional humanitario ni en derecho de seguridad. Soy un simple abogado que ha tenido la suerte de haber participado en organismos internacionales como la OMPI, la UNCTAD, el Banco Mundial y en la Comunidad Andina en temas de derecho económico internacional. Y y por lo tanto mis conocimientos son más referidos a los temas económicos. Y es por ello que quiero hacer algunas pequeñas reflexiones sobre el tema de seguridad internacional y los efectos colaterales que esto genera en materia económica, porque los conflictos armados no son un tema que debemos considerar o estimar de manera aislada, que no tiene efectos en otros países. Por ejemplo, nuestro país. Perú está lejos de lo que está ocurriendo en Ucrania, está lejos de lo que está ocurriendo en Gaza, está lejos geográficamente de lo que ocurre en Irán actualmente, pero ello no significa que no nos afecta, todo lo contrario, afecta muchísimo, a veces positivamente, podríamos decirle, y a veces negativamente. Los, por ejemplo, en lo económico, los precios de los commodities, ¿no? El oro, la plata, han subido, y esto es importante para nuestro país, en la medida que nosotros seamos los actores de la fijación de los precios en este tipo de commodities, que lamentablemente no es el caso, ya lo vamos a explicar en un ratito. Obviamente esto va a tener un impacto positivo en las tierras raras, ¿no? Que tiene que ver con el armamento y la tecnología, sobre el cual el Perú tiene un extraordinario potencial que no ha sabido explotar hasta la fecha, entre otras cosas, por ejemplo, el litio, en el cual Perú es parte del triángulo famoso del litio, que tiene un impacto y un futuro internacional extraordinario. Pero claramente, y lo vemos todos nosotros, ¿no? Aquí los estudiantes, los profesores, los alumnos, todos lo vemos con el tema del petróleo. O sea, hoy en día movilizarnos nos cuesta más. ¿Por qué razón? Porque el precio del petróleo, de la gasolina, ha subido. La razón, los conflictos armados. Y esto claramente tiene efectos además económicos, porque se generan situaciones que se han manifestado de acaparamiento, de especulación, de precios irrazonables, etcétera, etcétera, que afectan al consumidor de a pie, todos nosotros, pero también a nuestras industrias, porque obviamente encarecen los precios de la transformación o de la extracción, ¿no? Eh, Hoy día se ha producido también como efecto colateral, llamémoslo así, o directo, no lo sé,
un realineamiento o crisis de la globalización como la entendíamos desde el consenso de Washington o la creación de la OMC o esta maravillosa ilusión que se generó en Bretton Woods con la creación del sistema de Naciones Unidas. Y aquí vienen mis reflexiones, que obviamente, y debo destacarlo, las traslado a título estrictamente personal y no coinciden ni necesariamente reflejan los puntos de vista de la Universidad Tecnológica del Perú. Entonces dejo constancia que estas son reflexiones a título estrictamente personal, basadas en una humilde experiencia en el tema económico internacional. Y yo voy a hablar rápidamente sobre lo que está pasando ahora y un poco parafraseando lo señalado anteriormente, ¿no? Que estamos en una etapa de competencia estratégica. Y esto quiero que todos lo debemos tener muy en claro. Y esta competencia estratégica que tiene que ver con lo económico y que tiene que ver con lo geopolítico y lo militar, eh, se da entre tres grandes actores, ¿no? Tres países muy importantes que son Rusia, sin duda, ya lo sabemos, están generando conflictos, Estados Unidos, sin duda, que está involucrada en algunos conflictos armados con X, Y, Z países y contra X, Y, Z países, y la China, que se mantiene, digamos, expectante, pero que, tal como hemos visto por la data trasladada por, por hace unos minutos, está en un proceso importante de avance en sus armamentos militares. ¿Ok? Y estas tres grandes, llamémosle, no sé si imperios, pero grandes potencias, llamémosle así, están generando nuevas zonas de influencia que todos la conocemos, ¿no? Y los efectos que estas zonas de influencia pueden tener. Desde una perspectiva geopolítica, Estados Unidos, que está tratando de recuperar su influencia en Hispanoamérica o en Latinoamérica, Rusia, que sabemos dónde está y lo que hace, y obviamente la China, que tiene un efecto de influencia enorme en los países cercanos y donde podrían en un futuro, no creo tan no cercanos, pero posiblemente conflictos con algunos otros países de la región, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre curiosamente con nuestro país, con el Perú? Este, y específicamente en el tipo de conflicto que se está generando como consecuencia de esta desglobalización, de esta desinternacionalización, de este desmultilateralismo que pone en evidencia, por ejemplo, el gran fracaso que ha generado la OMC, ¿no? A veces algunos tratadistas han dicho justamente el fracaso de la OMC fue haber permitido que la China se incorporara y la consideraran, entre comillas, economía de mercado. Pero en fin, me hace acordar cuando yo estaba en Ginebra, ellos se presentaban como una economía socialista de mercado, de tal manera que así podían, ¿cómo se llama?, estar más cercanos a las negociaciones que permitían a los países ingresar a la OMC en el marco del Tratado de Doha, ¿no? Pero hay una cosa que sí es cierta, ¿no? Y que se ha mencionado. Estamos en medio de un conflicto comercial y geopolítico que se ha generado entre China y Estados Unidos. ¿Y esto a qué se debe? Del lado de la China, eh, es China que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Este, que tiene una activísima participación en, por ejemplo, la industria de la construcción, con el acero, con el fierro, en infraestructura vial, son, digamos, los grandes concesionarios de todas las concesiones o de los proyectos de generación de infraestructura en carreteras, e incluso pasan cosas tan curiosas como que China y Brasil se ponen de acuerdo para establecer una carretera dentro de Perú y el Perú se entera cuando ya se ha tomado la decisión. Y bueno, la idea es que Brasil pueda utilizar nuestro territorio a través de carreteras construidas por China para aprovechar del puerto de Chancay, que es una inversión importantísima por parte de
la República Popular China. Este, pero ahí no se queda el tema, ¿no? Vemos que China, por ejemplo, en este momento controla la energía eléctrica de muchísimas empresas peruanas y efectivamente Lima, por ejemplo, está controlada por una empresa perteneciente, si no me equivoco, al Ejército Popular Chino, Luz del Sur, y etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente en minería, o sea, nuestras fuentes de exportación de commodities más importantes están en el, ¿cómo se llama? En el marco de empresas de ese país. En infraestructura portuaria, lo estamos viendo, el puerto de Chancay, que es una inversión gigantesca, que muchos alaban y que me parece muy importante, pero que, como saben, se ha generado una controversia importantísima en el sentido de que la China ha exigido y ha conseguido preliminarmente un mandato por parte de un juez peruano para que prácticamente goce de extraterritorialidad. O sea, la Autoridad Portuaria Nacional, por un lado, y sobre todo el organismo regulador de la infraestructura, OCITRAN, se le ha negado la posibilidad de que controle lo que ocurre dentro de ese puerto. No va a poder supervisar las actividades que se llevan dentro, a los efectos de proteger, digamos, la competencia, por una parte, y proteger y conocer qué es lo que está pasando con los consumidores que hacen uso de ese puerto. Entonces, acá hay una controversia que no solamente tiene efectos normativos, sino además de soberanía, ¿no? Y sobre el cual, curiosamente, muy poca gente se está eh, ¿cómo se llama? Opinando, ¿no? Entonces acá hay una suerte de extraterritorialidad, pero además tenemos que agregar que China está llevando a cabo y ha llevado a cabo una importantísima política de posicionamiento en cuanto a las exportaciones de productos que son bienvenidos, ¿no? Pero también de compra de nuestros productos, sobre todo primarios, sin valor agregado, este, en el sector agrícola y minero principalmente, pero que por otro lado estamos siendo objeto de una guerra comercial que algunos denominan de competencia desleal a través de prácticas de dumping y de subsidios que han hecho, por ejemplo, que la industria peruana textil esté en una crisis severísima, que nuestra industria metalmecánica haya prácticamente desaparecido, que la industria del acero y del fierro de construcción esté a punto de morir como consecuencia de un aumento gigantesco de las exportaciones de fierro y de acero y varas de acero que vienen obviamente a precios dumping y favorecidas por el puerto de Chancay. Y claro, y si no se logra avanzar en esa dirección, pues qué casualidad, y lo han visto ustedes en la prensa, han aparecido fábricas chinas que ya están llevando a cabo actividades constructivas sin siquiera contar con licencias este, municipales, que no cuentan con estudios de impacto ambiental, que no cuentan con ningún tipo de regulación y simplemente las construyen, como ha ocurrido también con una gigantesca fábrica de productos vinculados a la construcción, también en el sur de Lima, que también se construyó sin ningún tipo de autorización, ¿no? Estas fábricas sin licencia son una manera, digamos, diferente, por no decirlo de otra manera, de incursionar e invertir en el país y desnivela el piso de juego con aquellos que sí lo hacen cumpliendo con la normativa peruana, ¿no? Esto es por una parte. Y por otro lado, tenemos Estados Unidos, que ha desinvertido históricamente en los últimos 20 años en el Perú, pero que de un tiempo a esta parte está tomando acciones muy positivas para tratar de frenar ese tipo de inversión, y, entre otras cosas, acaba de declarar al Perú como un aliado estratégico o no estratégico, no territorial, con la OTAN. Entonces, frente a este escenario de dos grandes potencias que están haciendo una suerte de guerra que curiosamente
se desarrolla en nuestro país, y es algo que no debemos dejar pasar desapercibidos, ¿qué es lo que puede hacer el Perú? Y esa es la pregunta que todos nosotros aquí presentes tenemos que hacer como ciudadanos, como empresarios, ustedes, los jóvenes, que van algún día a tratar de desarrollar empresas, emprendimientos, etcétera, etcétera, van a poder competir contra precios predatorios o de dumping que viene de otro país. La tecnología que está siendo cada vez más controlada por empresas de ese país, va a ser suficiente para que nosotros podamos salir adelante. Si logramos un efecto positivo, ¿quién nos garantiza de que un par de años después se construyan nuevas fábricas sin autorizaciones de ninguna clase? Entonces, podemos quedarnos como espectadores pasivos, debemos de quedarnos simplemente mirando y viendo a ver qué pasa, o tenemos que de alguna manera buscar algún tipo de solución o algún tipo de actitud frente a esta situación que es realidad. No estoy haciendo juicios de valor, simplemente estoy trasladando data concreta que les invito a todos los jóvenes aquí presentes que lo busquen, lo miren y lo lean en todos los periódicos. Acá no hay ningún dato inventado. Entonces, tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, buscar equilibrios, tal como ha señalado don Samuel, como política externa y tal como, por ejemplo, está haciendo Chile, ¿no? Chile busca equilibrios porque para Chile también la China es su principal socio comercial, pero hay también vínculos geopolíticos que deben de ser preservados. Entonces, buscar los equilibrios es una solución perfectamente válida. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a poder resistir con los equilibrios cuando de repente en algún momento toda la industria extractiva va a ser perteneciente a una potencia y nosotros nos vamos a limitar a tener la parte más pequeña de la torta, que es la exportación de materias primas sin valor agregado? O sea, estos 50 últimos años o 60 últimos años que ha tenido el Perú de un gran esfuerzo de generar sustitución de importaciones, ha ido paulatinamente desapareciendo, por no decir que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces, este, eh, Chile, por ejemplo, en este busca de equilibrio, acaba de, y ustedes lo saben perfectamente, de paralizar este proyecto que había para vincular a la República Popular China con Chile en materia de fibra óptica. Entonces, pero bueno, ellos de repente ya lo han hecho, pero nosotros ya tenemos el puerto de Chancay, etcétera, etcétera. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué hacemos? La otra conclusión a la cual podríamos llegar es, si no encontramos el punto de equilibrio, ¿hasta cuándo lo vamos a tener? Y eventualmente nos podríamos convertir en un país absolutamente dependiente de la economía de la República Popular China y va a ser un simple proveedor de commodities. Eso es lo que queremos. Entonces, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y yo les traigo algunas ideas para que pensemos y eventualmente esto sea objeto de algún evento más adelante de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y la alternativa, en mi opinión, se reduce con una frase o una palabra sumamente importante que se llama integración económica. Yo les voy a trasladar algunas ideas y data. Ustedes saben que en este momento existen 38 organismos internacionales en Hispanoamérica. 38. Y estos 38 organismos internacionales, muchísimos de ellos hacen exactamente lo mismo. No voy a decir nombres para evitar malas interpretaciones, pero por mi especialidad noto que 4 tienen agendas parecidas, se superpone. Y si a esto agregamos aproximadamente 110 tratados de libre comercio bilaterales existentes en nuestros países, tenemos una cantidad que llega a los 150 tratados y muchos de ellos con secretarías que cuestan a los estados mantenerlas para hacer exactamente lo mismo. Y pensemos un poco en lo que ocurrió con la Unión Europea, ¿no?
luego de la Segunda Guerra Mundial y ante el fracaso del esfuerzo que se llevó a cabo en La Habana en 1947-48 con la Carta de La Habana, de crear un orden internacional que después fue sustituido con Doha en 1992, la Unión Europea que dijo, queremos mantener la paz, queremos que no hayan guerras entre los países. ¿Y qué fue esta maravillosa idea que Schuman este, y otros distinguidos pensadores europeos hicieron? Bueno, creemos la Unión Europea, creemos la Unión Europea tuvo como antecedente, obviamente, la, ah, Comisión Económica para el Carbón y el Acero. Además, curiosamente le pusieron el nombre de lo que había generado las guerras entre los países europeos, ¿no? Entonces, la integración europea es un ejemplo que podríamos seguir. Y claro, debemos de avanzar, creo yo, esta es mi opinión, en comenzar a pensar en un área de libre comercio, ya no Comunidad Andina, y SICA, y SIECA, y Mercosur, etcétera, y CARICOM, etcétera, etcétera, y como les decía, 38 organismos internacionales que se han dedicado a hablar, pero que no actúan, ¿ok? O que se han quedado estancadas, y tratar de racionalizar y tratar de generar una área de libre comercio de Hispanoamérica. Y no digo de Latinoamérica, porque como ustedes bien saben, el intento de Estados Unidos en el año 92 de crear un área de libre comercio en las Américas fracasó precisamente porque Brasil se opuso. Entonces, bueno, Brasil es un mundo aparte, ellos tienen barreras de entrada muy importantes, entonces pensemos nosotros en un área de libre comercio de Hispanoamérica, desde México hasta Chile. ¿Para qué? Para que en lugar de tener un montón de organismos multilaterales que ven lo mismo y que se superponen en labores, 38 se los digo, pensemos en que si somos países que tenemos el mismo idioma, que tenemos la misma religión, que tenemos la misma cosmovisión del mundo, que tenemos la misma cultura, que tenemos el mismo derecho, ¿no creen que esto podría llevarnos a pensar en iniciar y pensar en crear un área de libre comercio en las Américas, o perdón, de Hispanoamérica, y de repente, digo yo, en la cumbre iberoamericana de Madrid a finales de este año, proponerlo como una alternativa? ¿Y por qué lo digo? Ustedes habrán oído el famosísimo discurso del primer ministro de Canadá en Doha, que lo voy a parafrasear, pero dijo más o menos que la globalización como la conocíamos ha fracasado, que hoy día estamos en un mundo de tres grandes grupos que se están uniendo, o perdón, que se están generando para tener sus propias áreas de influencia. ¿Y qué nos pasa? O nos sentamos a la mesa o seremos la comida de esos comensales, o eventualmente nos limitaremos a comer las sobras. Entonces, piensen ustedes en una Hispanoamérica unida, que tiene de todo, que tiene el petróleo venezolano, que tiene las industrias que sobreviven en nuestros países, que permitiría generar 600 millones de consumidores. Eso nos permitiría poder contrarrestar las fuerzas que se están generando por otros lados y ya no ser simples actores exportadores de materias primas, sino pensar en un gran esfuerzo para, vía esta unificación o esta área de libre comercio, poder avanzar y tener una voz un poco más poderosa que la de, por ejemplo, 22 países separados pequeñitos, ¿no? O sea, la unión hace la fuerza. Esto es materia de algún tipo de análisis. Entonces, yo les traslado estas pequeñas reflexiones, sobre todo para los jóvenes. Yo no, ya soy muy viejo, este, pero para los jóvenes aquí presentes, ¿no? Ustedes van a vivir el futuro de la humanidad, la que se está recomponiendo en estos días. Y queremos ser actores en la mesa o queremos ser los proveedores de la comida en la mesa o lo que vamos a comer, las sobras. Yo la única manera como veo que las cosas deben y pueden avanzar para evitar la
las influencias de terceros países o eventualmente poder negociar muchísimo mejor está a través de la unión entre todos nosotros. Y en ese sentido, les invito a que comiencen a reflexionar en pensar, en rescatar este concepto de la área de libre comercio de Hispanoamérica, que por cierto fue un esfuerzo que incluso Simón Bolívar, justamente hace 200 años, intentó promover en el Congreso Anfictiónico de Panamá cuando se dio cuenta que había fracasado todos los procesos de independencia y que nos habíamos hecho dependientes de otras potencias. Entonces, los invito a que pensemos. Y esto a la larga va a generar una situación muy interesante, porque en la medida que nos unamos, va a pasar lo que ocurrió en Europa. Europa ha tenido 2000 años de guerras, pero a partir del momento en que se generó la Unión Europea, están en paz. Nunca ha habido un periodo tan largo de paz en Europa desde que se creó la Unión Europea. Y nosotros deberíamos de pensar en que la paz debería ser lo que nos acompañe. ¿Y cómo lo lograron la Unión Europea? Precisamente con la integración económica. Nunca van a haber guerras entre países que tienen intereses comerciales similares. Nunca van a haber guerras entre países que tienen inversiones entre ellos mismos. Nunca van a haber guerras cuando hay un libre comercio y somos parte de un gran mercado de 600 millones de habitantes. Esta es la reflexión que quería traerles y invito a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional para eventualmente, si lo consideran oportuno, tratar este tema. ¿Por qué no hablar en una área de libre comercio de Hispanoamérica? Tenemos la cultura común, el idioma común, costumbres comunes, somos iguales, con pequeñas diferencias, que hablamos unos más rápidos que otros, que en algunos casos tenemos equipos de fútbol que ganan unos países a otros, o que eventualmente tenemos pequeñas diferencias en el tono de voz, etcétera, etcétera, pero finalmente todos somos lo mismo. Es esta maravillosa cosa que existe solamente en el mundo, que desde México hasta Chile y Argentina son 22 países que hablamos lo mismo y que, en los cuales nos podemos movilizar y pensar igual. Entonces, piénsenlo, considérenlo. Felicito a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por haber convocado este tema. Agradezco la oportunidad de trasladar mis reflexiones, que como digo son a título estrictamente personal y no necesariamente coinciden ni representan a lo de la UTP. Y obviamente la UTP ofrece seguir apoyando este tipo de iniciativas que nos honran y que ayudan a reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias.